El líder de extrema izquierda, Pedro Castillo, será probablemente el próximo presidente de Perú. Pero ¿cuáles son las ideas de Castillo? ¿Cuáles son sus propuestas? ¿Cuál es la política económica que pretende implementar? Pues vamos a analizarlo a través de una reciente entrevista que le realizó el periodista Diego Acuña. Primero, Pedro Castillo quiere que el Estado sea un Estado empresario, es decir, que tenga un amplio parque de empresas públicas. El problema es cuando le preguntan por qué en el pasado, cuando Perú ya tuvo muchísimas empresas públicas, todo eso fue un desastre. Y la única respuesta que adivina dar es que la ciudadanía no participó lo suficiente en la gestión de esas empresas públicas porque no hubo suficiente tiempo para implementar ese modelo socialista en la sociedad peruana. Escuchémosle. Usted planea que el Estado sea un Estado empresario también. Claro, tiene que ser empresario. Mire, anteriormente decía, no, el Estado no puede ser empresario. ¿Por qué? Porque los que llegaban arriba, pues no llegaban para servir al pueblo, sino llegaban para servirse. Estaba mal orientado. ¿Por qué no puede ser un empresario el Estado? Porque ya se ha probado eso y con resultados desastrosos. No es nada nuevo. Justamente no se le ha dado la facultad al pueblo para que haga la fiscalización. O sea, en la época de Velasco no se hizo, según usted. No se cumplió todas las etapas. ¿No se cumplió qué? O sea, no se le dio todo el espacio. O sea, bueno, del 68 al 75 tuvo un buen espacio, ¿no cree? Claro, pero no, en 5 años, perdón, en todo este periodo, para un país tan grande y tan diverso, yo creo que se necesita de haber fundado primero, sentado una base primero en el pueblo, porque también cuando el pueblo no está orientado, no está preparado, la ve como si fuese una cosa del otro mundo y también se revierte. No funcionó porque no teníamos un hombre nuevo soviético o un hombre nuevo peruano, pero ahora, bajo su gobierno, se creará un nuevo pueblo que sí será muy capaz de controlar, de fiscalizar, de impulsar ese gran parque de empresas públicas. Ahora, parecería que a Pedro Castillo no le preocupa demasiado que las empresas públicas acumulen pérdida tras pérdida, porque justamente cuando le preguntan por las millonarias pérdidas que tuvieron las antiguas empresas públicas, su respuesta es la siguiente. La aventura empresarial que le comentaba al Estado, que usted propone, que el Estado sea nuevamente empresario, ¿sabe a cuánto asciende, en valor presente, a cuánto asciende las pérdidas de las empresas que fueron estatizadas y las otras que se crearon? No solamente las que fueron expropiadas, sino las otras que se crearon. A valor presente, casi 19.000 millones de dólares. Pero eso es más que haberle vendido sus empresas del país, las 128 empresas en el régimen de Fujimori. No, no es ni más ni menos. Fueron cerca de 175 empresas públicas, de las cuales un puñado fueron rentables, entre ellas Aeroperú, y eso sí lo podemos discutir si usted quiere. Pero vamos a ver, ¿cómo que si 19.000 millones de dólares es más que lo que se perdió por privatizar las empresas públicas? Si te está diciendo que esas empresas públicas eran ruinosas, que acumulaban unas pérdidas a valor presente de 19.000 millones de dólares, es que con que te hubiesen dado $1 ya sería aconsejable privatizar o desprenderte o cerrar esas empresas públicas para que dejaran de perder dinero. No es que pierdas algo por privatizar, por cerrar, por desprenderte de algo que está perdiendo dinero, es que te libras de una carga, te libras de un agujero negro que absorbe a valor presente 19.000 millones de dólares. Con lo cual, si no entendemos este concepto tan básico, que si una empresa pública pierde dinero, está drenando recursos del resto de la ciudadanía para desarrollar actividades que no generan valor, que nos garantiza que la nueva política de Estado emprendedor que pretende impulsar Castillo no va a ser una reedición de los fracasos pretéritos. No es que no haya aprendido la lección del pasado, es que ni siquiera comprende que hay una lección que aprender. ¿Pero por qué a Pedro Castillo no le gusta la empresa privada? ¿Por qué prefiere que sea la empresa pública, la empresa estatal, la empresa controlada por políticos, la empresa controlada en última instancia por él, la que desarrolle buena parte de la actividad productiva del país y que no lo haga en cambio la empresa privada? Pues porque considera que las empresas privadas tienden al monopolio. Pero escuchemos la peculiar definición de monopolio privado, por supuesto, de monopolio público nunca hablaremos. Escuchemos la peculiar definición de monopolio privado que nos ofrece Pedro Castillo. ¿Qué monopolios hay ahorita en este país? ¿Económicos? Sí, en general, monopolios de industrias generales.
En el monopolio de las empresas de transporte, por ejemplo, la línea aérea. Las líneas aéreas tienen un monopolio. ¿Qué línea aérea tiene un monopolio? ¿LATAM? ¿LATAM? ¿LATAM tiene un monopolio? Por supuesto. Ya, ¿quién más? En materia de salud. Los mercados, que hoy, por ejemplo, Saga Falabella, Metro, que hoy en día más, aparte de ello, el gobierno ha recibido en el marco de la reactivación económica. Pero Saga Falabella, ¿por qué tiene un monopolio? ¿Usted quién lo fuerza a comprar en Saga Falabella? Es un monopolio porque aglutina su economía para sacar un beneficio un beneficio empresarial sin importarle al Estado, sin importarle al pueblo. No, está bien, pero eso no es un monopolio. Eso es no tiene rostro social su actividad económica. Pero no es un monopolio, porque un monopolio lo fuerza a que sea el vehículo único a través de lo que yo puedo acceder a algo. Y si yo no quiero comprar en Saga Falabella, yo puedo irme a otros lugares a comprar. Entonces ese no es un ejemplo de monopolio, doctor, profesor. Entiendo. Monopolio es, atención, que una empresa gane dinero sin pensar en el interés general, que es obviamente el interés del Estado. Por tanto, toda empresa no estatal, toda empresa privada, para Pedro Castillo es un monopolio. Y lo que él propone para los monopolios es regulación, cierre o estatalización. Por tanto, potencialmente, otra cosa es que termine haciéndolo, pero potencialmente Pedro Castillo está dispuesto a estatalizar, a cerrar o a hiperregular la totalidad de la economía peruana, porque toda empresa privada que gane dinero es un monopolio. Aunque claro, desde una perspectiva socialdemócrata, uno podría decir que incluso las empresas privadas que ganan dinero sin pensar en el interés general, únicamente satisfaciendo las necesidades de sus clientes, en última instancia sí contribuyen de manera indirecta a ese interés general a través del pago de impuestos. Como los beneficios constituyen la base imponible sobre la que el Estado recauda dinero de las empresas y luego con ese dinero supuestamente el Estado persigue el interés general, pues en última instancia, como decía, la empresa también está contribuyendo a buscar ese interés general. Pero para Pedro Castillo, las empresas, especialmente las empresas transnacionales, no pagan suficientes impuestos en Perú. ¿Y por qué no pagan suficientes impuestos en Perú? Escuchemos el argumento, de nuevo peculiar, que utiliza para justificar su punto de vista. De cada 100 soles que se obtiene, por ejemplo, específicamente en el caso de la minería, 70 soles lleva la empresa minera y 30 soles se queda para el Estado peruano. O sea, ¿es insuficiente para usted pagar impuesto a la renta, canon, IGB? Totalmente insuficiente. Es insuficiente. Es insuficiente. ¿Qué le adicionaría a usted? Lo que tenemos que hacer es llamar a la empresa a renegociar los contratos, ¿no? Ya, pero entonces usted está diciendo que una empresa minera que invierta acá, en el caso de que obtenga rentas, se va a quedar con menos de la mitad de las rentas que percibe. ¿La empresa minera? Sí. La empresa minera tenemos que revertirla todo. ¿A qué se refiere con revertirla todo? Por eso le decía, de cada 100 soles, los 70 soles que se lleva... ¿De cada 100 soles de qué? ¿De renta? ¿De utilidad? No, de cada 100 soles de invertido. De la utilidad. De cada 100 soles de la utilidad, la empresa paga el 30%. De cada 100 soles de la explotación minera que saca, de cada 100 soles de la riqueza que se saca de la minería. De la venta, dice usted. Claro, de la venta. Ya, pero eso no es utilidad, pues, profesor. Yo no puedo tributar sobre la venta. Yo solamente puedo tributar sobre la utilidad que me queda a mí. La venta es recaudación bruta. Sí, pero ¿quién se lo lleva? Se lo lleva el que puso el dinero, si esa es su renta, ese es el chiste. Hacer un negocio para... Pero están mal hechos los contratos, pues. Por eso, le vuelvo a preguntar, ¿qué propone usted para adicionalmente al 30% de impuesto a la renta, a canon, y me queda prácticamente la mitad, Ya. si tengo la suerte de tener renta, me quedo con la mitad. Usted propone que yo me quede con menos de la mitad. ¿Como empresario? ¿Perdón? ¿Usted como empresario? Sí, digamos, en este caso, que yo fuera el que invierte. Ya. Pedro Castillo es incapaz de distinguir ingresos de beneficios, de utilidades, y cree que las empresas mineras o cualquier otra empresa transnacional que venga a Perú a expoliar los recursos del país tendría que pagar más del 30% de impuestos no sobre los beneficios que obtiene, sino sobre sus ingresos. Porque claro, si saca algo del Perú
y lo vende, eso se lo apropia a la empresa. No termina de entender que la empresa, para sacar eso, para producir eso y para vender eso, ha tenido que ejecutar una serie de gastos que, por tanto, reducen la parte de los ingresos que esa empresa es capaz de retener. La diferencia entre ingresos y gastos son los beneficios, y por eso en todo el mundo los impuestos sobre sociedades, los impuestos sobre beneficios, se pagan sobre esos beneficios y no sobre los ingresos, porque una empresa podría perfectamente tener muchos ingresos y experimentar pérdidas. Si tus gastos superan tus ingresos, pierdes dinero. ¿A una empresa que pierda dinero le vamos a hacer pagar impuestos sobre sociedades por el hecho de que tenga ingresos, aun cuando sus gastos, repito, superen sus ingresos? Evidentemente no tiene absolutamente ningún sentido. Pero como Pedro Castillo no termina de entender cómo se generan los beneficios, él únicamente ve que viene una empresa a Perú que quita cosas que son propiedad del Estado, propiedad de los peruanos, y luego las vende y cobra algo, pero el Estado no mete el cazo en ese algo, al menos no en proporciones muy grandes. Solo mete el cazo en el beneficio neto que le resta a la empresa después de vender ese algo, cuando él querría ser partícipe de los ingresos que obtiene la empresa, eso sí, sin asumir ninguno de los gastos que está asumiendo la empresa para generar esos ingresos. Pero no pensemos que Pedro Castillo únicamente les quiere subir los impuestos a los más ricos. Pedro Castillo quiere un Estado mucho más grande, con mucha más recaudación, y para eso también está dispuesto a subir los impuestos a las rentas más bajas. Escuchemos su respuesta cuando se le pregunta específicamente si tiene la intención de aumentar los impuestos a aquellos estratos sociales más pobres que hoy no están pagando impuestos en Perú. No, pero específicamente, tiene que valorar. ¿Haría eso usted, ese cambio, que las personas que están en las franjas más bajas y perciben ingresos, sea independiente o dependiente de hasta 7 unidades impositivas tributarias, tributen? En el caso de la formalidad, por supuesto. De los que son formales y hoy no tributan, ¿usted haría que tributen? De los que son formales, sí. Sí, es que esto es formal, esto es un código Por tributario supuesto, de tienen la que tributar. Todos tendrían que tributar. Bueno, eso yo no creo que le vaya a gustar a mucha gente, pero en todo caso aplaudo porque me parece justo si es que estamos con el discurso de que todos estamos juntos en esto y que todos que tenemos que contribuir para el bien del país y nacionalizar, por lo menos eso sí es una propuesta de que estamos en el mismo barco todos juntos, ¿no? Estatalizaciones, más gasto público, más impuestos sobre todos y, por supuesto, también falta para cerrar la ecuación el impago de la deuda exterior. Pedro Castillo considera que el Estado peruano no tiene que pagar la deuda que han adquirido los inversores extranjeros porque la deuda que tiene el Estado peruano con la sociedad peruana es muchísimo mayor que la deuda financiera que tiene el Estado peruano con los inversores extranjeros. El problema llega cuando le piden que ponga números a esas estimaciones de la inmensa deuda que el Estado peruano tiene para con sus ciudadanos. Escuchémosle. Yo creo que la deuda externa que tiene el país es menor a la deuda. El Estado peruano, su deuda externa que tiene es mucho menor que la deuda interna. Me dejo explicar. El Estado, lejos de preocuparse por pagar la deuda externa, más le debe a los trabajadores. Ah, ya, usted dice, pero no monetariamente, sino moralmente. Económicamente. ¿Cómo calcula usted esa deuda? Es una deuda efímera, abstracta. Es inmensa la deuda interna que tiene el Estado al Perú. Bueno, o sea, no está cuantificada. No. Está abstractamente planteado. Yo creo que el equipo de economistas que está trabajando hoy en día, por ejemplo, el partido, ya en lo sucesivo creo que vamos a hacer llegar todo esto con cifras, ¿no? No podemos pagar la deuda externa porque tenemos una deuda interna que nos hemos inventado, que es gigantesca, aunque todavía no la hemos cuantificado. Pero claro, si uno impaga la deuda externa, la primera pregunta que debería hacerse es ¿y qué pasa al día siguiente? Si tú dejas de pagar a tus bonistas y necesitas financiación, porque claro, si el Estado peruano va a gastar tanto, va a invertir tanto en empresas públicas, va a necesitar financiación externa para poderse desarrollar, ¿quién le va a prestar al Estado peruano después de que haya impagado la deuda a aquellos que le habían prestado previamente? Pues esta, que es la primera pregunta que cualquier persona que quiera impagar la deuda externa, la deuda que tienen inversores extranjeros, debería formularse,
parece que Pedro Castillo no se la ha terminado de formular. Sí, pero usted habla de eliminar la deuda externa. ¿Cómo se va a financiar? Nosotros no estamos a favor del pago de la deuda externa. Ya, o sea, digamos, en una presidencia usted sube el 28 de julio y anula el pago de la deuda externa. Se aísla. Primero tenemos que priorizar la deuda interna. Ya, pero ¿qué hace con la deuda ya existente? Habrá mecanismos. Habrá mecanismos. Difícil ser más explícito y transmitir más confianza sobre la aplicabilidad de sus propuestas políticas. Expropiar empresas, disparar el gasto público, multiplicar brutalmente los impuestos que recaen sobre todo el mundo, impagar la deuda pública. ¿Qué países tendrá Pedro Castillo como modelo económico, como referencia económica de lo que él quiere aplicar en el Perú? Escuchemos su sorprendente respuesta. ¿Cuál es su modelo de país a emular? Generalmente todos los líderes tienen un norte a seguir, ¿no? Deberíamos seguir la línea de tal país, este país. Lejos de mirar cualquier modelo, si bien es cierto hay que mirar algunos guiones y en algunas experiencias en otros países, pero lo que se debe apuntar... ¿Pero no tiene ninguno ahorita en que se le venga a la mente? Yo creo en los mismos peruanos, que de acá a unos 20, 30 años el Perú debe llegar a ser un modelo del resto de países. Ya, pero como le vuelvo a preguntar, ¿no hay ningún país que represente una visión para usted que deberíamos emular? ¿Por qué no, por ejemplo, traer el modelo de Singapur en el caso de educación? Porque el modelo de Singapur fue un modelo completamente tirado a la derecha, profesor. Hay que sacar lo bueno de lo que tiene cualquier país. Pero lo que usted propone es de la extrema izquierda. Usted propone un Estado estatista. Eso no fue lo que hizo Singapur. Singapur tiene unas tasas de impuestos más bajas del mundo. Pero su modelo, en todo caso, su forma de implementar la educación, ¿por qué no evaluarla y traerla al Perú? Acabáramos que Singapur es una de las referencias que tiene Pedro Castillo en la cabeza para implantar en el Perú. Ojalá. Sin embargo, mucho me temo que no va a ser el caso, porque después de que Diego Acuña le recuerde lo que ya debería saber, que Singapur no es precisamente un modelo de lo que él está proponiendo, escuchemos cuál es la otra referencia que inmediatamente se le viene a la cabeza sobre el modelo que pretende implantar en Perú. ¿Por qué no, por ejemplo, el modelo económico que se ha instalado, por ejemplo, en Bolivia, ¿no? Bueno, pero es que el modelo boliviano frente al singapuriense no tiene nada que hacer. Me refiero a los diferentes rubros, ¿no? Educación de un país, el modelo económico, ¿no? Si usted quiere seguir el rumbo de Bolivia, entonces indirectamente está en la corriente venezolana, ¿no? En la corriente chavista, porque Evo era muy cercano a Chávez y siguió esa tendencia, ¿no? De hecho eran no para nada socios estratégicos. Yo creo que no estamos corriendo esa tendencia. Vamos, lo típico, los dos modelos socioeconómicos que más se parecen a lo que yo pienso son por un lado Singapur y por otro Bolivia. Como sabemos, dos países institucionalmente muy similares, muy parecidos, que han aplicado políticas económicas prácticamente calcadas. Pues bien, este señor, que no solo tiene una agenda económica desastrosa, sino que además, en cuanto a formación personal, tampoco parece la persona más preparada del mundo para defender, para impulsar, para poner en práctica esa agenda económica disparatada, será previsiblemente el próximo presidente de Perú. Ojalá, por el bien de los peruanos, Pedro Castillo sea otro Ollanta Humala, es decir, una persona supuestamente de extrema izquierda que una vez llega a la presidencia hace absolutamente de su capa un sayo y no aplica prácticamente nada de lo que había prometido aplicar. En caso contrario, si no hay un cambio importante de rumbo, se vienen años muy negros para el Perú.